Amén. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 13 al 29. Leamos juntos esta porción del Evangelio para seguir estudiando y meditando sobre la serie en la cual todavía nos encontramos y donde Dios todavía sigue instruyendo, sigue enseñando, sigue haciéndonos recordar a muchos de nosotros que ya conocemos estas enseñanzas, pero que necesitamos recordarlas para evaluar nuestra vida y ver si estamos caminando en estas enseñanzas, ya que somos verdaderos discípulos del Señor. Los discípulos verdaderos siempre tienen que estar evaluando si sus vidas están alineadas a las enseñanzas de su Maestro, a las enseñanzas de su Señor Jesucristo, a quien siguen. Amén. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Los que están conectados en el Zoom también abran sus Biblias y ubiquen el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 13 al 29. Es lo que vamos a leer en este momento. Dice la palabra del Señor así: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice el Señor, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Primero, a ti, Señor, por estar con nosotros, por estar aquí con nosotros. Segundo, Señor, te damos gracias por nunca dejarnos sin alimento espiritual, sin alimento de tu palabra, sin enseñanza. Te damos gracias porque siempre estás dándonos lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos recibir, en lo cual necesitamos ser enseñados. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos ayuda, que nos da la revelación, que nos da la sabiduría, que nos da el conocimiento y que ilumina nuestros corazones para que podamos entender espiritualmente
para que podamos ver espiritualmente, oír espiritualmente y entender espiritualmente tu palabra. Espíritu Santo, toma el control en este momento, fluye la revelación, fluye el rema, que la palabra la siembres en nuestros corazones, pero también detones su poder en nuestro corazón y en nuestro espíritu para que la pongamos por obra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sé tú en este púlpito, predicando y enseñando, usando mi vida. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Hemos leído este párrafo un poco extenso de varios versículos del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, porque esta parte del Evangelio de Mateo nos enfoca en el siguiente tema de nuestra serie, el costo de ser su discípulo, ¿no? Y el tema que vamos a meditar por algunos domingos dentro de esta serie que acabo de recordar y mencionar, tiene como tema siendo un verdadero seguidor de Cristo. Siendo un verdadero seguidor de Cristo. Pregúntale al que está a tu lado o al que está atrás tuyo y pregúntense ustedes mismos que están conectados, o les pregunto yo a ustedes y a todos los que están aquí, ¿estás siendo un verdadero seguidor de Cristo? ¿Estás siendo una verdadera seguidora de Cristo? Pongan atención a ese tema que vamos a meditar por algunos domingos. Y lo vamos a empezar a meditar hoy. Hoy no vamos a desarrollar todos los versículos del 13 al 29. Pero lo he leído porque aquí está el tema en el cual nos vamos a enfocar y que está relacionado con nuestra serie El costo de ser su discípulo. Siendo un verdadero seguidor de Cristo. Ser un verdadero seguidor de Cristo no implica muchas cosas, muchas realidades que no se ven en la vida de los que dicen seguir a Jesús, de los que congregan en la iglesia del Señor y dicen que siguen a Jesús y que tienen, como se dice, en los labios, en sus labios, la frase, soy un seguidor de Cristo. Pero sus vidas no lo muestran. No muestran que son verdaderos o verdaderas seguidoras del Señor Jesucristo. Entonces, nuestro enfoque va a estar hoy en nuestro estudio y nuestra meditación en base al verso 13 y el verso 14, que lo voy a volver a leer juntamente con ustedes. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que lo hallan, pocos son los que la hallan. Antes de entrar al desarrollo del tema, quisiera que recordemos juntos lo que hasta aquí hemos estudiado y hemos meditado, hemos aprendido, meditado en esta serie, el costo de ser su discípulo. Es importante que lo recordemos cada cierto tiempo de nuestro estudio, de nuestra meditación o predicación de la palabra basada en este tema. ¿Por qué? Porque todo está conectado a ese tema. Todo está conectado, todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces vamos a recordar algunos aspectos, puntos principales, relevantes de lo que hemos estudiado para no desconectarnos de lo que vamos a ver el día de hoy con la ayuda del Señor. Amén. Lo primero, el primer aspecto importante que tenemos que recordar hoy es que si somos discípulos, vamos a ser cristianos verdaderos. Un cristiano verdadero es un verdadero discípulo. No hay disociación entre el discípulo y el cristianismo. Amén. Está directamente relacionado. Está unido, diría yo, ¿no? El cristianismo verdadero está unido al verdadero
discípulo al verdadero discipulado. El que dice ser cristiano tiene que ponerlo en evidencia por medio de su vida como discípulo. Tiene que mostrar que sí está siguiendo realmente al Señor Jesús. El segundo aspecto importante de nuestra serie que ya hemos estudiado, solo estoy recordando algunos puntos importantes, es que el discípulo verdadero siempre está asumiendo el llamado y siempre está asumiendo el costo de seguirlo al Señor. Siempre, no momentáneamente, no por espacios de tiempo, no a veces sí y a veces no. No, siempre el verdadero discípulo siempre está asumiendo el llamado y el costo de seguir al Señor. Amén. Eso es de los verdaderos discípulos. El verdadero discípulo es un nuevo hombre en Cristo. Es una nueva creación en Cristo, es una nueva criatura en Cristo. Por lo tanto, el verdadero discípulo vive desde el nuevo hombre en Cristo, el cual ha sido creado por Dios y por medio de Cristo en su vida interior. Amén. Otro aspecto importante de recordar, hermanos, es que hay advertencias de Jesús a sus discípulos. Y estas advertencias, recordemos, son las siguientes: habrán persecuciones, habrán rechazos, habrán oposiciones, habrán insultos, habrán odios, habrán desacuerdos, habrán abandonos, conflictos o enemistades familiares y con otros por causa de seguir a Jesús y por causa de predicar, testificar el Evangelio de Cristo. Amén. Y como discípulos verdaderos, tenemos que creer en estas advertencias, pero también tenemos que enfrentarlas. Amén. Tenemos que enfrentarlas. También hemos aprendido, por último, que Jesús enseñó a los discípulos condiciones que tienen un precio alto. Condiciones que tienen un precio alto que tenemos que asumir. Y estas condiciones de Jesús a sus discípulos son las siguientes. En resumen, de todas las que hemos visto, ¿no? En nuestros mensajes y estudios anteriores, tenemos ahí las prédicas grabadas de esta serie y de otras series que hemos venido predicando en el canal de YouTube de nuestra iglesia, así que usted puede entrar para volverlas a escuchar, volverlas a recordar y volver a hacer apuntes, anotaciones, para luego decidir en el Señor, poner en práctica y caminar, vivir como un verdadero discípulo. ¿Cuáles son estas condiciones de Jesús a sus discípulos? Que hay prioridades establecidas por el Señor. Amén. Bendecidos los que están hoy aquí, los que están conectando, están priorizando en el Señor. Están priorizando en su amor al Señor. Están priorizando en el Señor porque están poniendo al Señor por encima de personas, de sentimientos, de cosas, etcétera, etcétera. Amén. El Señor establece como condición que hay que priorizar en Él. El verdadero discípulo prioriza en Él. El verdadero discípulo prioriza en Él, es fiel a Él y tiene compromiso con Él. Priorizar en Él me lleva a ser fiel y me lleva a tener compromiso con Él. Amén. El que no prioriza en el Señor, si alguien no tiene al Señor Jesucristo como primero, lo primero y el primero en su vida, no va a ser fiel y no va a tener compromiso con el Señor. Por lo tanto, aquella persona o aquel o aquella no debería de decir que es su discípulo. No debería de decir que es su discípulo si no está priorizando en su Maestro y en su Señor Jesús, quien lo ha salvado, quien lo ha redimido, quien lo ha rescatado, ¿no?, de la condenación de las tinieblas, del mundo y de la carne y del camino de la perdición. También la condición de Jesús a sus discípulos
es que los discípulos deben enfrentar las divisiones familiares. Deben enfrentar también renuncias. Deben enfrentar la negación a sí mismos. Deben tomar la cruz y deben seguirle al Señor. Y deben enfrentar también el sacrificio y la muerte si es necesario tener que enfrentarla. Amén. Y todo por causa de seguirle a Él. Estas son sus condiciones, estas son sus advertencias, este es su llamado a todos los que Él ha salvado. Seguirle a Él y ser sus discípulos. En el pasaje que acabamos de leer de Mateo capítulo 7, verso 13 al 14, Jesús va a enfocar ahora en cómo demostrar o poner en evidencia que el discípulo está siendo un verdadero seguidor de Él. Amén. Hermanos, no se trata de lo que yo diga, se trata de lo que yo soy, se trata de cómo estoy viviendo a la luz de la realidad de lo que soy por haber entrado en unidad para siempre con el Señor Jesucristo. No se trata de lo que hablo, de lo que digo. A veces debemos hablar menos y debemos mostrar más. Amén. Amén. El Señor se dedicó a enseñar a las multitudes, se le dedicó a enseñar a los discípulos, pero luego Él callaba para mostrar más, y lo que mostraba confirmaba su enseñanza, respaldaba su enseñanza y mostraba que verdaderamente Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios. Amén. Y es lo que tú y yo tenemos que seguir como ejemplo de Jesús. Debemos hablar lo que debemos hablar, pero luego debemos mostrar más en nuestra vida lo que somos, lo que vivimos, de lo que enseñamos, de lo que proclamamos, de lo que testificamos, y la vida de quien seguimos, que está en nosotros y que debe estarse manifestando en nosotros para vivir desde esa vida y mostrarla también. Amén. De eso se trata, el seguir al Señor, de seguirlo verdaderamente, de ser verdaderamente su discípulo, de ser verdaderamente su seguidor. Se trata de cómo vivo, de cuánto mi vida lo refleja a Él, lo muestra a Él, lo evidencia a Él, porque Él se esté manifestando en mí, se esté manifestando en ti. ¿Se entiende, mis amados hermanos? Entonces, tengo algunas preguntas para ustedes. Preguntas de evaluación, preguntas de confrontación. Amén. Escuchen estas preguntas y cada uno respóndase a sí mismo. Tomas tiempo en algunos momentos para evaluarte y ver si realmente estás siendo un verdadero seguidor de Cristo o una verdadera seguidora de Cristo. Tomas ese tiempo diariamente, te evalúas tu vida, te preguntas a ti mismo o a ti misma, hoy, durante todo este día o durante el día en el cual me encuentro, ¿realmente estoy siendo un verdadero de Cristo, un seguidor de Cristo? ¿Realmente lo estoy siguiendo? ¿Realmente estoy siguiendo a Cristo hoy? Tomas un tiempo o durante el día te examinas para ver si tu vida está causando una buena impresión como seguidor o seguidora de Cristo. ¿Estará mi vida mostrando lo que tiene que mostrar para causar un impacto, una impresión en la gente que está alrededor mío durante el día? Sea en la casa, sea en el trabajo, sea en el banco, sea en el mercado, sea en la calle caminando, sea que estés en una reunión familiar, social, de amistades. Mi vida estará manifestándose de manera tal que pueda ser impactado, impactada aquellos que están alrededor mío.
¿Te evalúas de esa manera durante el día? ¿Te evalúas de esa manera? ¿Cuál debe ser la diferencia entre los cristianos y cualquier otra persona? ¿Estará haciendo mi vida diferencia con la gente que me rodea, con la gente que paso el tiempo? No, la mayoría de nosotros pasa más el tiempo en los centros de labores. Otros pasan más el tiempo en sus casas. Otros pasan más el tiempo haciendo diferentes actividades durante el día, pero siempre estamos rodeados de personas. A menos que alguno de ustedes viva enclaustrado en su casa, en cuatro paredes, y no asome ni siquiera la cabeza por la ventana, pues ahí nadie lo va a ver, evidentemente. Nadie lo va a conocer. Pero los cristianos, los discípulos, no hemos sido llamados a internarnos en un monasterio, a internarnos en cuatro paredes, porque el Señor Jesús dice, ¿acaso la lámpara alumbrará si está guardada dentro de un cajón? No, dice, para que alumbre tiene que estar puesta en lo alto, ¿no? ¿Acaso podemos ser sal y luz escondidos o internados en un lugar donde nadie nos pueda ver? No, 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 no. Tenemos que ser luz y tenemos que ser sal afuera, en este mundo. Tenemos que alumbrar a donde vayamos. Tenemos que alumbrar a donde vayamos. Estás en el trabajo, ahí tienes que alumbrar. Estás en tu casa, ahí tienes que alumbrar. Ahí tienes que mostrar, y hacer la diferencia, hacer el contraste entre lo que es tu vida y lo que está manifestando tu vida y lo que es la vida de otros y están manifestando esos otros sus vidas. Amén. ¿Se entiende, hermanos, hasta aquí? Amén. Vamos a ir viendo entonces, a medida que vayamos meditando en el tema, siendo un verdadero seguidor de Cristo, vamos a ir viendo que Jesús habla de diferentes grupos de personas en este pasaje que hemos leído del verso 13 al verso 29, de diferentes grupos de personas. Jesús hace referencia, habla, enseña acerca de diferentes grupos de personas para enseñar y para enseñarnos a nosotros a partir de hoy realmente quién es un seguidor suyo que irá al cielo con él. Hermanos, hay mucha gente que congrega en la iglesia que jura y rejura y está completamente creído y creída que se va a ir al cielo con el Señor sin importar cómo estén viviendo, sin importar cómo estén sus vidas, sin importar si no están siguiendo a Jesús, sin importar el que no sean discípulos. Hay mucha gente en la iglesia que está creída de que va a ir al cielo, pero sus vidas no evidencian esa realidad, no la evidencian. Por eso Jesús nos va a enseñar y nos va a ilustrar a través de los diferentes grupos de personas que Él menciona en sus enseñanzas que hemos leído entre el verso 3 y el verso 29. ¿Cómo podemos realmente saber si las personas con las cuales congregamos, con las cuales vivimos o convivimos, realmente se irán al cielo con el Señor o no? Amén. Ser un verdadero seguidor de Cristo, hermanos, es una realidad que debe ser evidente. Debe ser evidente y debe hacerse evidente, lo vuelvo a repetir, por medio de nuestra vida, de nuestro diario vivir, y no por únicamente palabras. Alguien dijo en este mundo, las palabras se las lleva el viento. Y es cierto. Tú dices algo hoy día y ya en la tarde nadie se acuerda de lo que dijiste. Lo que dijiste se la llevó el viento. Amén. Hoy tú dices
a mucha gente, soy un seguidor de Cristo, soy un discípulo del Señor Jesús, soy un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, en la tarde ya no se acuerdan lo que les dijiste. ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento, ¿cierto? Pero cuando lo que tú dices está sustentado por los hechos de tu vida, de que realmente estás siguiendo a Cristo, entonces eso que tú digas de ti, la gente lo va a volver a recordar porque lo va a volver a ver en tu vida siempre. Y ya no vas a tener que decirse, simplemente tu vida lo va a gritar, soy un seguidor de Cristo, y la gente lo va a ver, lo va a recordar y no lo va a olvidar nunca. Porque los hechos son los que perduran, pero las palabras solas, en la compañía de los hechos de tu vida, se desvanecen. El viento se las lleva. Amén. Entonces, si tú quieres marcar la vida de una persona, quieres impactar la vida de una persona, la mejor forma de hacerlo es con tu propia vida. Es con tu propia vida. Amén. Así lo hizo el Señor Jesucristo. Así lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo recordamos al Señor? Únicamente por lo que Él enseñó y por lo que la palabra escribe. No, porque Él lo vivió. Todo lo que Él enseñó lo vivió. Y por eso su fama creció. Por eso todo el mundo lo conocía. No únicamente por lo que enseñó, sino principalmente por lo que enseñó y vivió de lo que había enseñado. Entonces su fama creció. Quiere ser conocido como un verdadero discípulo, como un verdadero seguidor de Cristo, una verdadera seguidora de Cristo. Lo que tienen que hacer es vivir como Él vivió. Seguirlo viviendo como Él vivió. Y no solamente conociendo sus enseñanzas y enseñando. Lejos de una vida que no vive lo que enseñas, eso no funciona. ¿Se entiende? Ok. Ubiquemos el pasaje del verso 13 y 14 de Mateo 7, ubiquémoslo en su contexto, para que podamos entender lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, del verso 13 y verso 14. ¿Cuál es el contexto de este capítulo 7, versículo 13 al 14? Bueno, lo que Jesús está enseñando aquí está dentro del contexto de lo que se inicia en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Miren, lean conmigo el capítulo 5, versículo 1 al 2. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Este pasaje de Mateo capítulo 5, del verso 1 al verso 2, es el inicio del conocido Sermón del Monte del Señor Jesús. Y el Sermón del Monte es un conjunto de enseñanzas que Jesús dio cuando se sentó, en un monte frente al mar de Galilea. El verso 1 lo dice. Subió al monte, está Jesús en Galilea. Este monte estaba frente al mar de Galilea. Jesús lo vio como un lugar apropiado para sentarse y empezar su cátedra, empezar su enseñanza, empezar a dirigir enseñanza a quienes en ese momento eran su auditorio. ¿Ok? Entonces, este sermón del monte termina en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Termina en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Entonces, lo que hemos leído de Mateo 7, 13 al 29 tienen que ver con las últimas enseñanzas y la conclusión de ese sermón que
que el Señor Jesús, sentado en ese monte frente al mar de Galilea, estaba predicando o enseñando. Amén. Miren cómo concluye el Señor con estas enseñanzas, este sermón. ¿Cómo concluye? Diciendo, ¿no? Entrad o entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y que pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Miren cómo empieza su conclusión de todo lo que vino enseñando en el Sermón del Monte. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? En el Sermón del Monte, en los capítulos previos al capítulo 7, podemos ver quiénes estaban o ya habían cruzado la puerta estrecha, la puerta ancha, y quiénes ya habían cruzado la puerta estrecha, y quiénes estaban caminando en el sendero ancho, y quiénes estaban caminando en el sendero angosto, y hacia qué destinos se estaban dirigiendo cada uno. Para eso hay que estudiar del capítulo 5 hasta el capítulo 7. Amén. Pero vamos ahora a tratar de resumirlo todo de una manera puntual y sustanciosa para nuestra vida. Amén. Entonces, pero ¿qué más es parte del contexto del capítulo 7? Es a quienes estaba dirigida todas estas enseñanzas del Sermón del Monte, incluidas las del capítulo 7. ¿A quiénes? El verso 1 dice que Jesús vio a las multitudes, luego se sube al monte, se sienta, y después de sentarse, sus discípulos se acercan, dice. Sus discípulos se acercan. Entonces, ¿a quién está dirigiendo todas estas enseñanzas del capítulo 7 y que son parte del Sermón del Monte? En primer lugar, y directamente a sus discípulos. Porque dice que sus discípulos se acercaron a él y se sentaron con él. Amén. En primer lugar y directamente a sus discípulos. Es a sus discípulos que les va a decir todo esto. Y en segundo lugar, como dicen de refilón, aprovechó para que las multitudes que lo seguían escucharan estas enseñanzas y evaluaran si realmente lo estaban siguiendo a Jesús o lo estaban siguiendo los milagros que Jesús hacía. Amén. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué podemos aprender brevemente de estas multitudes que le estaban siguiendo? ¿Qué podemos aprender? Aprendemos que son multitudes que lo seguían sin compromiso. Porque aquel que sigue a Jesús, por lo que Jesús le puede dar, por lo que Jesús puede hacer por su vida, por lo que Jesús puede cambiar de mis necesidades o de mis carencias, es seguirlo sin compromiso. Amén. Las multitudes lo seguían sin compromiso. No tenían un compromiso con el Señor. No querían tener un compromiso con el Señor. Por eso el Señor les da todas estas enseñanzas para que evaluaran sus vidas y realmente vieran si lo estaban siguiendo a Él o estaban siguiendo lo que Él podía producir o podía darles a ellos, a las necesidades que ellos tenían. Entonces, alguien en la iglesia que le sigue a Jesús por interés es alguien que no tiene compromiso con el Señor. No tiene compromiso con el Señor y no va a tener compromiso con el Señor mientras su corazón esté convenido a lo que el Señor le pueda dar. Y generalmente las personas que buscan o siguen al Señor por conveniencia, que siguen o buscan al Señor para que les supla únicamente sus
sus requerimientos, ¿ok? Es gente que siempre está cerrada al Señor Jesucristo y cerrada a la palabra y a las enseñanzas de Jesús. Y hay tres características, ¿no? De los que siguen sin compromiso a Jesús. Un seguidor sin compromiso tiene tres características. La primera característica, miren, la primera característica es que les gusta oír las enseñanzas de la palabra, pero no les gusta seguirlas. No les place seguirlas. No les agrada seguirlas. No les atrae seguirlas. Pero sí les gusta oír las enseñanzas de la palabra de Jesús o de la palabra de Dios. Esa es una primera característica. Hay muchos en la iglesia que les encanta oír la palabra, les encanta escucharla, pero no les interesa. Les interesa un comino practicarla. Les interesa un comino seguir las enseñanzas. Hermanos, es fácil evaluarse si mi vida está cambiando o no está cambiando. ¿Y saben cómo? Muy fácil es. Pregúntate cuánto de lo que el Señor te está enseñando lo estás practicando. ¿Cuánto de lo que el Señor te está enseñando lo estás practicando? Si no practicas nada de lo que escuchas en cada predicación que el Señor te da, si no practicas nada de toda enseñanza que el Señor te da cuando estudias la palabra con la iglesia, si no practicas nada de lo que el Señor te alimenta y te habla en tu tiempo de devocional y solamente te deleitas en leer y en escuchar, pero no en seguir, no en practicar, no en integrar a tu vida lo que recibes cada domingo, lo que recibes cada miércoles, viernes de estudio, lo que recibes en la reunión de oración, lo que recibes en tu devocional personal, tu vida nunca va a cambiar. Tu vida nunca va a cambiar. No podrá formarse la imagen de su Hijo en ti. Y si esta es tu realidad, la vida del Hijo que está en ti no se va a manifestar. ¿Me entiendes? Es fácil evaluarse. Si está cambiando mi vida, si está cambiando mi vida es porque estoy practicando lo que estoy recibiendo del Señor. Pero si yo estoy evaluando y veo que mi vida sigue siendo la misma, sigo con las mismas fallas, sigo con los mismos errores, sigo siendo vencida por mis mismas debilidades, no hay cambio, no hay transformación, es porque no estás practicando la enseñanza del Señor. ¿Cómo decir entonces que eres un discípulo? ¿Cómo decir que eres una discípula? ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Amén. Segunda característica de los que siguen sin compromiso. Se admiran de Jesús y se admiran de su enseñanza, pero no lo quieren seguir al Señor. No lo quieren seguir al Señor. No, eso no es para mí. Eso es para el pastor. Eso debe ser para la familia del pastor. Eso debe ser para tal hermano, pero para mí no. Pero me gusta. Me maravillo de Jesús. Oh, Señor Jesús, eres maravilloso. Tus enseñanzas son maravillosas, pero no me importa seguirte. Esa es una segunda característica de los que lo siguen sin compromiso. ¿Y saben qué, mis hermanos? Si hay gente en la iglesia que tiene estas características, tiene que saber hoy que son parte de las multitudes. Son parte de las multitudes. Amén. Y el Señor los ve como parte de las multitudes. La tercera característica, se interesa mucho por las señales, por el poder, pero no les interesa la vida de obediencia. No les interesa
la voluntad de Dios. No les interesa la palabra. Solo se interesan por las señales, por el poder. Quiero ese poder. Quiero manifestar esas señales. Pero sus vidas son completamente carnales. 3 características de los que siguen sin compromiso al Señor y que son parte de las multitudes. Te pregunto, ¿eres parte de las multitudes? ¿Eres parte de las multitudes? Si tu vida no está cambiando, si tu vida no está dando fruto, si no estás practicando lo que ya estás recibiendo y de lo cual ya te lo está demandando el Señor en tu vida, porque todo lo que es enseñado ya es demandado por el Señor. ¿Y cuál es la demanda? Obedece, obedece, obedece y obedece. No le puedes decir al Señor, Señor, yo ya no lo sabía. Señor, yo no sabía que tenía que caminar por la senda angosta. Señor, no sabía que tenía que entrar por la puerta estrecha. Pero cuando te es enseñado, como va a ser enseñado hoy, ya la demanda del Señor está sobre ti. Obedece, obedece, practica, practica. Amén. Primera evidencia que el Señor nos enseña en estos 2 versículos que muestra quién verdaderamente es un seguidor de Cristo. Veamos la primera evidencia, las demás las iremos viendo en los próximos domingos y están aquí en el verso 13 al 29 del capítulo 7 de este Evangelio de Mateo. El Señor Jesús enseña en estos versos 13 y 14 acerca de 2 tipos de puerta, 2 tipos de sendas, 2 grupos de personas diferentes y 2 finales distintos. ¿Lo ven? ¿Lo observan en la Escritura? Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. 2 puertas, 2 tipos de puertas, 2 tipos de senda y 2 grupos de personas diferentes. Muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. 2 grupos de personas diferentes y 2 destinos diferentes. ¿Se entiende? Cada una de estas puertas conduce a un camino. Y el camino conduce a un destino final. ¿Qué les parece? Lo que Jesús les enseña a sus discípulos y a las multitudes, las grandes multitudes que estaban con él frente al mar de Galilea, escuchando esto que el Jesús le está enseñando a sus discípulos. ¿Se imaginan ustedes lo que habrán pensado las multitudes cuando escucharon esto? ¿No? ¿A qué destino estaré yendo yo? ¿Hacia qué destino se está dirigiendo mi vida? ¿En qué camino estoy caminando? ¿Por qué puerta he cruzado? ¿Se entiende? ¿Cuáles son los 2 tipos de puertas? Puerta ancha y puerta angosta. Analicemos cada una de ellas y aquí está el núcleo de nuestro mensaje. Analicémosla. Vayamos por la puerta ancha. Perdón. Vayamos por la puerta ancha. ¿Qué dice el Señor Jesús de la puerta, de este tipo de puerta? Lo primero que Jesús dice es que es ancha. Por lo tanto, es más fácil de entrar por ella. ¿Se entiende, no es cierto? Si te encuentras con un portón así, de ancho, es mucho más fácil que entres por ahí, ¿no? Pero también el Señor Jesús está enseñando que es la entrada equivocada de la vida. Puede ser ancha y puede ser muy fácil de entrar por ella, pero también es la entrada equivocada de la vida. ¿Y saben qué? Las multitudes
viven vidas totalmente equivocadas, porque han entrado por esa puerta ancha. Amén. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo una vida equivocada? ¿O estás viviendo una vida verdadera a la luz y perspectiva de ser un discípulo o una discípula verdadera del Señor Jesucristo? Lo segundo que dice el Señor de esta puerta ancha es que conduce a una senda. ¿Qué senda? A una senda amplia, dice. Por lo tanto, es un camino más fácil, ¿no? Es un camino más fácil. Es como si este tipo de senda da la idea de una pista ancha de 4 carriles, ¿no? De cuatro vías, ¿no? Donde pueden ir muchos carros, ¿cierto? Más o menos para ilustrar y tener una idea clara, perdón, de lo que el Señor está diciendo, de que la puerta ancha conduce a una senda amplia. Por lo tanto, es un camino más fácil, pero es un camino más atractivo y popular, ¿no? Lo que le gusta a la gente, ¿cierto? Lo que le atrae a la gente, ¿no? Lo popular, ¿no? Un camino más atractivo y popular. Ahora, ¿qué representa la senda o el camino amplio? Representa la vida mundana. Representa estar viviendo bajo los estándares del mundo. Representan los deseos egoístas. Representa la vida o una vida ignorando la voluntad de Dios. Representa vidas que viven sin compromiso espiritual. Representan vidas que se gobiernan a sí mismas. O es vivir gobernando nuestra propia vida. Significa vivir de acuerdo con los placeres de nuestra carne. Y podría seguir enumerando. Pero te digo, los significados principales o lo que simboliza o la simbología principal de lo que representa o simboliza la senda amplia o el camino amplio. ¿Se entiende? Sabio el Señor, ¿no? Para enseñar a los discípulos y a las multitudes cómo pueden evaluar si están realmente siguiéndolo a Él o no lo están siguiendo a Él. ¿Estás viviendo carnalmente? ¿Vives sin compromiso espiritual? ¿Vives gobernando tu propia vida? ¿Vives bajo los placeres de tu carne? ¿Vives bajo los deseos egoístas de tu corazón? ¿Estás viviendo bajo los estándares del mundo? Si estás así, con este tipo de vida, el Señor te dice, estás caminando en la senda amplia. Has entrado por la puerta estrecha. ¿Se entiende? Otro aspecto que representa el camino amplio es vivir priorizando en las riquezas y en el poder que el mundo ofrece. Y el Señor Jesús en el Sermón del Monte habló de todo esto. Solo que yo lo estoy resumiendo. Para que podamos entender qué representa esa senda angosta. ¿Por qué? Porque el capítulo 7 es la conclusión de lo que Él viene enseñando desde el capítulo 5. ¿Se entiende? El que vive priorizando en el dinero, en el trabajo. Todo es trabajo, todo es dinero. No hay tiempo para otra cosa, porque tengo que trabajar, porque tengo que producir, ya, ese está priorizando en el dinero, está priorizando en el trabajo. No estamos diciendo que no ganen el dinero, no estamos diciendo que no trabajen, no. Pero no debe serlo todo en la vida. No todo es trabajo, no todo es dinero. No todo el tiempo hay que invertirlo en trabajo. ¿Se entiende? También significa no cumplir con los estándares de Dios para la justicia y la santidad. No priorizar
o no cumplir, perdón, con los estándares de Dios para la justicia y la santidad. No cumplir con los estándares de Dios para ser justo como Dios es justo y para ser santo como Dios es santo. ¿Se entiende? Esto implica también no amar a los enemigos, no perdonar, no vivir de acuerdo con la ley del amor. Todo eso trató el Señor Jesús en sus enseñanzas. El que está viviendo sin amar a sus enemigos, sin perdonar, sin amar al prójimo, sin vivir de acuerdo a la ley del amor, que es la ley de Cristo, es el que está caminando en el sendero amplio, en el camino ancho. Es el que ha cruzado la puerta ancha. Amén. ¿Se entiende? También implica seguir a la multitud, dejarse llevar por la opinión equivocada de otros. ¿Cuánto les encanta seguir las opiniones equivocadas de otros? ¿Por qué? Porque las opiniones equivocadas avalan, respaldan y consienten sus malos caminos, sus malos deseos, sus pecados mismos. ¿Se entiende? También implica no tomar en serio la palabra de Dios y sus enseñanzas, no leer la Biblia, no orar, no buscar la voluntad de Dios para cada día. Los que están así, secos de la palabra de Dios, secos de la comunión con Dios, secos de la oración, secos de buscar la voluntad de Dios, es porque están caminando en la senda ancha. ¿Se entiende? ¿Quieren más? Implica o significa priorizar en las cosas materiales y temporales de esta vida. ¿Cuánta gente en la iglesia está más preocupado por las cosas materiales? Más preocupado por los viajes, por los placeres, más preocupados por las añadiduras, cuando las añadiduras son temporales, pero están más preocupados por las añadiduras, por lo temporal que por lo espiritual y eterno, ¿no? Tiene que ver con el amor al dinero, con el amar las posesiones o bienes, amar el estatus social más que a Dios y a los demás, ¿no? Y el Señor Jesús ya dio sus condiciones. Aquel que no esté dispuesto a renunciar a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Aquel que ama más a padre y a madre no es digno de mí, no es digno de seguirme, no es digno de ser mi discípulo. Pero hay mucha gente en la iglesia que sigue amando el dinero, sigue amando lo que tiene. Nunca abren sus casas para una reunión, nunca ofrecen lo que tienen para la obra del Señor. No. Son cerrados completamente. ¿Por qué? Porque tienen amor por las cosas materiales. Están caminando en la senda ancha. Miren lo que dice el Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Todo lo que al hombre le parece camino recto, camino derecho, dice el Señor que es camino que lo lleva a la muerte. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son tus caminos o en qué caminos estás caminando? Si los caminos en los cuales estás caminando los consideras camino derecho, el Señor dice que esos caminos te están conduciendo hacia la muerte. Amén. Y podría ser muerte física y también muerte espiritual. Porque cuánta gente por caminos incorrectos, considerándolos derechos, han perdido la vida. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Amén. Tercero, de la puerta ancha, lleva a la perdición, por lo tanto, lleva consecuencias devastadoras, destrucción, ruina total y condenación eterna. Miren ese destino, hacia dónde se están conduciendo estas personas. ¿Y saben qué? Muchos de nuestros familiares son parte de la multitud y ya cruzaron la puerta ancha
y ya están caminando en el sendero o camino ancho. ¿Cuál es su destino? Destrucción, perdición, condenación eterna, consecuencias devastadoras, ruina total. ¿Se entiende? Cuarto, muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por la puerta ancha. Por lo tanto, implica que muchos la siguen o ya entraron por esta puerta y están caminando por esa senda amplia y se dirigen hacia un destino final de perdición, a una separación eterna de Dios. Hermanos, la gente del mundo ya entró por esa puerta y está caminando en esa senda ancha y se está dirigiendo a ese destino final. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo nos ha sacado de ese camino, de esa senda, y nos ha trasladado a la otra senda y nos ha hecho cruzar la otra puerta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiende? Entonces, la puerta ancha y la senda amplia representan la vida sin restricciones espirituales, donde se siguen los deseos propios, la práctica del pecado y la comodidad de esta vida temporal. Es una puerta y una senda popular, fácil de seguir, pero conduce a la perdición espiritual. Amén. Para terminar, vayamos a la puerta estrecha. Dice el Señor que es estrecha esta puerta. Por lo tanto, es más difícil de entrar por ella. Más difícil de entrar por ella. ¿Es la entrada correcta o la entrada verdadera? Amén. ¿Se entiende? Segundo, dice que hay que entrar por esa puerta. Noten que no dijo de lo mismo de la puerta ancha. No dijo que entraran por la puerta ancha, dijo entren por la puerta estrecha. Y luego explica por qué. Porque ancha es la puerta y conduce a una senda amplia que conduce a la perdición. ¿Se entiende? ¿Por qué debemos entrar por la puerta estrecha? Porque por la ancha nos perdemos eternamente. Nos vamos a perder eternamente. La gente se está perdiendo eternamente porque ha entrado por la puerta ancha. Entonces el Señor dice de la puerta estrecha, entren por ella, le dice a los discípulos, pero también le dice a las multitudes, entren por ella. Es la entrada que deben elegir urgentemente toda la humanidad que está caminando a la perdición. A esta puerta solo se accede por medio del nuevo nacimiento, por medio de la salvación. El que es salvo ya entró por la puerta estrecha y ya está en el camino angosto, pero tiene que caminar ese camino. Pero lo más triste es que habiendo cruzado la puerta estrecha, por haber entrado en una relación permanente y para siempre con el Señor Jesucristo y por haber sido salvado por Él y haber nacido de nuevo, muchos no están caminando la senda angosta y están caminando la senda ancha. Pero es contradictorio eso. ¿Cómo alguien que dice que es salvo y ha nacido de nuevo puede estar caminando en el camino ancho? Es contradictorio. Porque aquí el Señor dice que para entrar por la puerta estrecha, la persona tiene que nacer de nuevo. Y si nace de nuevo en Cristo, entra por la puerta estrecha y ya está en el camino angosto en el camino que debe caminar. Entonces, si no le está caminando y está caminando el otro camino, es porque no ha pasado nada en su vida. ¿Se entiende? Amén. El nuevo hombre entra por esta puerta. Los verdaderos seguidores de Cristo entran por la puerta estrecha. Hermanos, y esta puerta estrecha es Jesucristo. Es Jesús. El Señor Jesús dice en Juan 10:9, dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto.
Amén. ¿Y en la puerta estrecha? Jesús. Y los que se unen a Jesús entran por la puerta estrecha para caminar el sendero angosto. ¿Se entiende? Entonces Jesús está diciendo en Juan 19 que para entrar por esa puerta es únicamente por medio de Él. No hay otra forma. Tercero, conduce a una senda angosta, dice el Señor. Conduce a una senda angosta. Significa un camino algo apretado o comprimido. Por lo tanto, es un camino muy difícil de andar por él, mas no imposible de caminar por él. ¿Se entiende? Es muy difícil caminar en la senda angosta, pero no es imposible caminar por la senda angosta. ¿Se entiende? Amén. Miren lo que le enseñó el apóstol Pablo a sus discípulos en Asia Menor, en Hechos 14:22. Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto fue lo que Pablo les enseñó. Les dijo, en este camino angosto hay pruebas y dificultades. Amén. Si estás pasando pruebas y dificultades por causa de ser discípulo del Señor, entonces quiere decir que estás caminando por el sendero angosto. ¿Se entiende? Amén. Esta senda angosta es Jesús también. Esta senda angosta es Jesús. ¿Okay? Es Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Maravilloso esto. Jesús es el camino y solo por medio de él se puede caminar en la senda angosta. Amén. Solo por medio de él. Hay un solo camino a la presencia del Padre y no es el camino fácil que los hombres viven. Esta puerta y esta senda angosta y puerta estrecha o camino angosto están construidos sobre la base de los sufrimientos de Cristo, sobre la base de la cruz y sobre la base de la resurrección del Dios encarnado Jesucristo. Él construyó esa puerta y esa senda para que todos los que se unan a Él entren y se conduzcan por esa senda. Amén. Y solo con Él se puede caminar el sendero angosto. Solo con Él se pueden enfrentar las dificultades, las pruebas y todo lo que en ese camino se va a experimentar. Amén. Muy bien. Terminamos con esta partecita. ¿Qué significa caminar por la senda angosta? Significa que esto está caracterizado por seguir las enseñanzas de Jesús. Si tú estás siguiendo las enseñanzas de Jesús, estás en el camino angosto. Estás caminando en el camino angosto, y si estás caminando en el camino angosto, vas a tener un destino final. Te diriges a un destino final. Amén. Significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, aun cuando la voluntad de Dios sea difícil de asumirla. Significa primar en el amor a los enemigos, significa amar al prójimo, significa perdonar, significa ser humilde, significa priorizar en la verdad, priorizar en la justicia y priorizar en la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Sean santos con los ojos, santos cuando hablan, santos cuando escuchen, santos cuando caminen, santos cuando toquen, santos cuando se vistan. Sean santos en todo. Sean justos como Dios es justo. Seamos puros como Dios es puro. Amén. Eso es caminar en el sendero angosto. Significa vivir con integridad y autenticidad, sin hipocresía ni fingimiento, hermanos. ¿Ok? En todas las áreas de nuestra vida. Significa también cultivar la dependencia de Dios y reconocer nuestras propias debilidades y necesidades que tenemos de Dios.
si tú estás reconociendo tu necesidad de Dios, si tú estás reconociendo tus debilidades y estás pidiéndole a Dios que las quite, que las cambie, que transforme, y estás en esa dinámica de obedecer al Señor, de vivir en santidad, de vivir agradándole a Él, estás en el sendero angosto. Estás en el sendero angosto. Cuarto, dice, lleva a la vida. Es estar eternamente con Dios. Nos dirigimos a la eternidad con Dios. El que está en el sendero angosto y su vida lo está evidenciando, se está dirigiendo a la eternidad con Dios. El que está en el camino ancho se está dirigiendo a la condenación eterna. Amén. Y es estar también presente en el reino de Jesús, del Mesías, en el milenio. Estaremos con Él en ese reino. Quinto, pocos son los que la hallan. Pocos son los que encuentran el camino que conduce a la vida. El hallar o encontrar la vida, hermanos, es por la gracia de Dios y no por méritos o esfuerzos humanos. ¿Se entiende? Si hemos hallado la vida y hemos entrado al camino angosto porque hemos cruzado la puerta estrecha, no es por nuestros méritos propios, es porque la gracia de Dios nos ha alcanzado y Cristo nos ha salvado. Amén. ¿Se entiende? Caminemos este camino, no el otro. El otro camino no es para los verdaderos discípulos. Este es el camino verdadero que los discípulos verdaderos, que los que realmente están siguiendo a Jesús, es el camino que deben de caminar. Amén. ¿Por qué? Porque ya hemos entrado por la puerta estrecha por medio de Cristo y ya estamos en el sendero, en el camino que es Él, y es con Él que vamos a caminar este camino estrecho hasta la eternidad. ¿Se entiende? Entonces, sí hay forma de poner en evidencia que sí estamos siendo verdaderos seguidores de Jesús. Los verdaderos seguidores de Jesús han entrado por la puerta estrecha, están caminando en el camino angosto y se están dirigiendo a su destino final, el cielo, la eternidad con el Señor. Entonces, la puerta estrecha y la senda angosta representan la vida de obediencia, sacrificio, compromiso y fidelidad a Dios. Jesús llama a todos a entrar por esta puerta y a caminar por esta senda, pero advierte que no todos entrarán porque esto implica tener que renunciar al ego, al yo, al pecado y a la autosuficiencia. Amén. Entonces, los verdaderos discípulos hemos entrado por esta puerta y debemos mantenernos caminando en esta senda. ¿Se entiende? Amén. Si estás en la otra, o estás en una o estás en la otra. Pero si estás en la otra, te vas a perder. Tu vida se va a perder. Tu vida se va a arruinar. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Y la has enseñado y la has predicado hoy para nosotros y para todos los que van a ver la grabación también de este mensaje, de esta enseñanza. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que la palabra la sigas revelando en nuestros corazones y que cada uno evalúe su vida, Señor. Y que cada uno evalúe su vida, si su vida cruza, qué puerta ha cruzado y qué camino está caminando y a qué destino se está dirigiendo. Y si estamos en camino equivocado, Señor, perdónanos y ayúdanos a regresar, Señor, a la senda angosta. Ayúdanos a regresar al sendero angosto que nos lleva a nuestro destino final de ir al cielo contigo. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, que la palabra se siga enriqueciendo en nuestros corazones y la hagas abundar por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga.